Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento con Manda Cortín. ¿Qué tal, Ani? Buenas noches. ¿Cómo Muy bien. fue el fin de semana? ¿Bien? Pero bien, por suerte. ¿Tranquilo? Sí, tranqui. Lluvioso, pero bueno. Bueno, como el mío no fue tranquilo, ¡Epa! vengo acá con Animal Print, ¿viste? Acá, mira, esto, acá, Adriana Costantini, pantalón de Garófalo, el pelito de Renzo, acá, mira, acá, y Luna Garzón, los aros. Ahí está, todo vendido. No, tuve un fin de semana tan agitado, mucha música Bueno, en bien, mi vida, muy bien, Cortina, muy bien. porque me preparé para este fin de semana que viene, que hay elecciones, Ajá. entonces voy a estudiar. ¿Vamos a cantar un poquito? No. ¿Qué deberíamos cantar, Cortina, para este fin de semana, para el que viene? Imposible adivinarlo, imposible. ¿Imposible? A ver, el tema es así, entre Rodríguez Larreta, Sí. entre Lustó Sí. y entre Recalde, ¿cómo ve las próximas elecciones? La sensación es que si el fin de semana que viene, si el domingo que viene, Rodríguez Larreta, el PRO, no logra los suficientes votos y necesita ir a un balotaje, sería un gran fracaso para Macri, porque es el hombre de Macri, es el caballo del comisario, ¿no? Y da la sensación de que si no puede ganar en Capital, que es su lugar por excelencia, el PRO, se le va a convertir en difícil la segunda vuelta. Sí, además viene haciendo, más allá de que del CEL en Santa Fe estuvo ahí a punto, finalmente perdió. En Mendoza, si ganó Cornejo es por el radicalismo más que por el PRO, y así le está pasando en todas las elecciones provinciales, ¿no? En Córdoba, que es justamente también el domingo próximo, tampoco tiene mucha chance ahí, digamos. Y otra cosa que me parece es que toda la publicidad que tiene que ver para la provincia de Buenos Aires del PRO es muy débil. Claro. Es muy débil y tiene un defecto que me parece que en publicidad es importante, y es que la ponen a Vidal en medio de mucha gente, no hacen eje en su figura, claro, y preguntan por qué no se puede. El no, claro, empezar por lo negativo, claro, no está bueno en una publicidad. Ajá. Me parece que es mejor ir por la afirmativa. Claro. Se puede. Nosotros vamos a poder. Digamos, claro, ¿no? ¿Por qué no? Me parece que es una, ya estás en desventaja, claro, desde algún punto de vista. Sí. Y otra cosa que le quería contar. Pero es verdad, perdóname, que María Eugenia Vidal tiene en esas publicidades, o digamos, no sé cómo se llamaría en el género, es verdad que parece una más. Exactamente. No parece, uno casi que si no la conociera mucho, que probablemente pase en la provincia de Buenos Aires, sería, che, pero de todos estos, ¿quién es el candidato o la candidata? No. Exactamente, eso se puede hacer cuando alguien es tan conocido, entonces creas la empatía que es uno más, ¿no? Que es como vos. Claro. Pero si no es muy conocida, es como vos en esa foto, se pierde. Claro. Eso es una de las cosas que me parece que debería corregir el PRO para las próximas elecciones. Bien. Y hablemos de plata. ¿Plata? ¿Dólares? ¿Usted quiere comprar ¿Pesos? dólares? No, fue muy interesante la escalada del dólar blue, digamos, para los que tenemos algunos años en esto, todavía me suena casi pintoresco hablar del dólar blue. Antes era el negro, ¿no? Era el mercado negro, lo que sea, paralelo, si querés. Esto de dólar blue suena como raro. Pero bueno, más allá de todo, el dólar blue tuvo una escalada bastante importante. Sobre el fin de la semana pasada aminoró un poquito, había llegado a 13.60 por ahí, finalmente quedó en 13.30 y algo, depende de a qué hora y dónde lo compres, pero lo más interesante es que lo que miran los operadores no es tanto el dólar blue, que como sabemos tiene un movimiento muy limitado, más allá de que marca un poquito el termómetro, se mueve muy poco dinero ahí, entre otras cosas por el accionar policial, que efectivamente contribuyó a que bajara sobre el fin de la semana, sino que lo que hay que mirar también es lo que se llama el dólar contado con liqui, esto es el dólar legal, en el fondo, que usan los grandes operadores para sacar dinero al exterior. Compran títulos que están valorados en dólares en el exterior, los venden, los compran acá, los venden en el exterior y allí cobran en dólares. Ese dólar se llama contado con liquidación. ¿Y? Sería muy complicado explicar por qué se llama así. Y ese estaba muy cerca de 13, 12.60 por ahí y muy firme, digamos. Ahora, ¿el oficial también subió? El oficial subió muy poco. Hay que decir que el dólar oficial
está muy controlado también por el Banco Central, y, bueno, por el gobierno en general, pero el ente es el Banco Central, y está subiendo muy poquito porque justamente lo que no quiere el gobierno es que eso se termine pasando a la inflación. Ya que tenemos un problema de inflación, si el dólar se escapa demasiado, y eso es lo que le preocupa al gobierno, termina trasladándose a precios. Hubo en el fin de semana algunas, yo diría, entrevistas informales, tanto de Alejandro Banoli, presidente del Central, como de Axel Kicillof, el ministro de Economía, en particular con el diario Página 12, donde desplegaron la supuesta estrategia para que el dólar no se escape, y la verdad que no era mucho más que acciones preventivas y demás, ¿no? Ellos aspiran a contar con la confianza y que la gente identifique que el problema son los conspiradores que quieren voltear al gobierno. Bueno, también una información interesante de la semana pasada es, digamos, la salida de Milani del círculo político oficial, ¿no? Claro. Hay una nota el domingo de Berbisky que, bueno, le pega muchísimo a Milani, siempre le pegó Berbisky a Milani, y me parece que el gobierno se está desprendiendo de todos los sectores que le están provocando o le provocaban conflicto. Sí, lo curioso ahí es como, bueno, como siempre pasa en política, o muchas veces pasa en política, y en particular en este gobierno, es que hay como un cruce de intereses o de trayectorias, ¿no? El garante, o digamos, el que impulsó más a Milani para que tuviera el poder que tiene, es justamente Carlos Zanini. Y cuando a Zanini lo ponen de candidato a vicepresidente con Daniel Scioli, entonces le piden a Milani que se vaya, porque si Milani termina procesado o se complica la situación judicial de Milani en las cauchas por violación a los derechos humanos, entonces eso podía complicar la carrera de Zanini y de Scioli, digamos, indirectamente, claro. Entonces, por eso digo, son como el tipo que fue el impulsor de Milani ahora termina pidiendo que se vaya, ¿no? Y Berbisky, que apoya en todo este gobierno, ahora dice que Milani es malo. Sí, siempre lo fue, claro. Bueno, ¿qué va a decir ahora Ebe de Bonafini, que hasta llegó a defenderlo a Milani? Milani dice que Ebe Bonafini dice que lo va a ir a defender donde haya que ir a defenderlo. Bueno, auspiciantes y claro. Vamos al invitado, dale, vamos. Y tenemos como invitada a Laura Echarren, que es socióloga, ensayista, investigadora, especialista en pandillas y narcotráfico. Yo a Laura la conozco, no la conocía personalmente, no te conocía, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos. Pero desde hace muchos años recibo los informes de Laura, de su página web. Y creo que es la persona que más, no sé, una de las personas que más sabe sobre narcotráfico en la Argentina, que habías hablado ya de las pandillas, de las bandas. Hace mucho tiempo que vos venís trabajando sobre este tema y que parecía invisible. ¿En qué momento sentís que lo que vos decías tomaba cuerpo y se reflejaba desde Santa Fe hasta otros lugares del país? Primero te agradezco mucho la presentación, sos realmente muy generosa intelectualmente al reconocer el trabajo de tanto tiempo. Creo que empieza a tomar forma sustancial y acabada, y como sociedad nos empezamos a encontrar con el tema a partir del 2010, cuando empieza en la Argentina un proceso acelerado en materia de narcocriminalidad que tiene su gran epílogo con la consagración del narcotráfico en el año 2014 y ahora, bueno, en este último año donde ya comienzan a sentirse los primeros avances de las maras, que son estas organizaciones criminales que surgen en los años 80, en la frontera con México, en Los Ángeles también, que le hacen honor, digamos, a su etimología, que viene de la hormiga marabunta, que es la hormiga que arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Y bueno, y en Argentina ya teníamos un antecedente en el año 2006,
de una célula de la Mara Salvatrucha que estaba operando en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la información, en el partido de La Matanza, y ahora, bueno, este marero de la Mara rival, de la 18, que está detenido en el penal federal de Ezeiza. En el último, digamos, en los últimos 5 años, creo que el peor delito que se cometió en la Argentina es la entrega, si se quiere, entre comillas, de la sociedad a la criminalidad frente a la ausencia de planes de seguridad, de avances sobre el narcotráfico, esta cosa de reemplazar el trabajo por los planes sociales, es decir, que el plan social sea la variable y no el complemento, un gran aparato reproductivo de marginalidad, y lo que parecía realmente imposible que una provincia superara o equiparara a lo que es la provincia de Buenos Aires en materia delictiva, bueno, Santa Fe con el socialismo lo hizo. Ajá. Esta reproducción del sistema o de la característica de la Mara viene con gente incluida, es decir, viene gente de... Yo no sé si llamarlos soldados, digamos, de esos grupos a instalarse y a partir de ahí se reproduce, ¿o es un modelo que se copia tipo franquicia, digamos? Son las dos cosas. En Argentina hay una importación tanto de células vinculadas con el narcotráfico como importación de todos estos fenómenos con algún antecedente, como este caso el del marero de la 18, como fue en su momento en el 2006 el marero de la MS-13, apodado el Lágrima y demás. Se importan recursos humanos, pero también se importa metodología y métodos que tienen que ver con lo que serían las maras locales, que tienen una impronta, digamos, propia de Centroamérica, característica principalmente del tipo de delitos que tienen que ver con el cobro de peajes para ingresar a un barrio, alguna villa, para que pase algún colectivo, alguna casa, depende, y todo lo que tiene que ver con la modalidad extorsiva. Pero sin saber que son maras, operan como las maras. Esas son las maras locales que están fundamentalmente en el partido de San Martín, que ocupa el segundo lugar dentro del PBI narcodelictivo del conurbano bonaerense, porque el primer lugar lo ocupa La Matanza. Ahora, a mí me parecía interesante porque en una época que se decía que era un país de tránsito, no era de consumo, y de alguna manera yo analizaba las narconovelas, ¿no?, en Canal 9, y parecía que acá lo recibimos a Escobar, ¿cómo se llamaba? ¿Mi sangre? Sí. O sea, había personajes muy fuertes que se instalaban en el conurbano, que se instalaban en San Isidro, que se instalaban en Nordelta. Parece que, digamos, estamos heredando, así como jefes nazis en una época, jefes narcos. A ver, nosotros, primero que se sigue diciendo que somos simplemente un país de tránsito. Eso desde la bajada de línea desde el oficialismo es que seguimos siendo un país de tránsito, cuando en realidad no solamente somos un país de tránsito, somos un país consumidor, somos un país que produce sus propias bandas narcos, que importa bandas narcos internacionales, capos de otros países como México, como bien vos decís. Sí, Argentina importa todo lo peor que viene de México. Nosotros a nivel nacional seguimos la línea mexicana, por algo tenemos células de los máximos carteles de México operando en el NEA, como célula del cartel de Tijuana, de Sinaloa, célula del cartel de los Zetas en lo que es el centro del país, en la triple frontera, haciendo trabajo de inteligencia. Nosotros tenemos un norte sumamente permeable a lo que es la penetración, entre el 75 y el 80% de narcotráfico en lo que corresponde, sí, a la Argentina funciona por vía terrestre, razón por la cual, o sea, todo esto, esta penetración, el testeo que hace México fundamentalmente de la Argentina era entre los años 80, los años 90, para ver cómo se presentaba Argentina dentro de lo que era el Triángulo Sur junto con Chile y Uruguay, y Argentina se presentaba como lo más potable para toda esta penetración, porque había una base local que terminaba siendo funcional. O sea que México elige a Argentina y Argentina se deja elegir para eso. Ahora, el hecho de que se estén instalando ya hace tiempo que están instaladas todas estas bandas o grupos de bandas, ya te está diciendo que esto no es solo un país de tránsito. Digamos, no, a ver, nosotros somos un país atravesado por consumo y de producción, probablemente. Sí, de producción, sí. Nosotros tenemos un fuerte, no solamente tenemos lo que entra, la marihuana que entra de Paraguay, la cocaína que entra desde Bolivia, sino que tenemos un fuerte mercado de drogas sintéticas. Hay una
dentro de lo que llaman algunos narcos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hay una lucha por lo que es la droga santa, por la cual se disputan algunos territorios y demás, y se está forjando, de acuerdo a la investigación, un mercado que tenga que ver con la producción de drogas sintéticas para ya no depender de lo que tiene que ver con la penetración internacional. Nosotros tenemos que aclarar algo que es sumamente importante. Nosotros no somos un país al cual el narco nos está avanzando. El narco ya nos avanzó, nosotros somos un país de narcotráfico, estamos atravesados por el narcotráfico. Lo que nos están avanzando son las maras. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace el gobierno? Porque creo que en Bolivia negociaron que se siguiera produciendo droga, pero que no se vendiera adentro de Bolivia. Bueno, quiero que me cuentes eso. ¿Qué se está haciendo y qué hacen los organismos internacionales? La DEA, por ejemplo, ¿qué hace frente a nosotros? No. ¿Me lo contestás después? Okay. Dale, ya volvemos. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la educación. Con el plan Vuelvo a Estudiar, estamos logrando que más chicos y chicas puedan terminar la secundaria. Esta experiencia inédita de inclusión socioeducativa logró desde 2013 que más de 2.600 jóvenes retomen sus estudios. Y seguimos visitándolos casa por casa para que muchos más puedan decir: Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Vuelvo a estudiar. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia! ¡Podemos hacer la reforma! Ahora sí. Bien, esto vuela. Vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar/boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Cuidar la democracia es defender el futuro. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Acá estamos con Laura Echarren. A ver, con datos y con información que a lo mejor ninguno de nosotros imaginaba, que estamos ya tan problematizados con tanto tema del narcotráfico que no sabíamos, creíamos que era un tema ajeno. Yo quería saber cómo hacen otros países, qué hace la DEA, qué hacen los países vecinos para frenar un poco esto. A ver, ahí están las políticas de seguridad y de avance sobre el narcotráfico en serio y lo que son las políticas de desplazamiento. En el caso de nuestro país tenemos mucha política de desplazamiento, de descentralizar la violencia y desplazarla de provincia a provincia, como hace la provincia de Buenos Aires, como hace la provincia de Santa Fe, otras provincias que están en un proceso de contención del flagelo, como el caso de San Juan, como el caso de Córdoba, o sea, porque somos un país atravesado por el narcotráfico. Después tenés los simulacros de acuerdos de lucha contra el narcotráfico, como países como Bolivia y Perú, que pactan un acuerdo, una dialéctica
en luchar sobre el narcotráfico y bueno, ahí la DEA hace como un cierto apoyo para que no se termine el mercado y los avala en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Después una política que fue seria en su momento fue la política de Uribe, en Colombia, que era una política que estaba pensada desde la lógica y desde la honestidad intelectual de los tiempos. Esto quiere decir que lo que Uribe planteaba era un avance sobre el narcotráfico. Esto quiere decir una contención del fenómeno para que no siga proliferando localmente y para que no siga penetrando desde otros países. El problema de Colombia es que Santos no sigue esa misma política, empieza a generar un desplazamiento de la violencia y se reactivan sicariatos como el de Cali, por ejemplo. En el caso de México también se terminó convirtiendo en un narcoestado por una política de desplazamiento y por determinados pactos que se hicieron en su momento. Qué contradictorio lo de Santos, porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y fue el que logró el rescate de Ingrid Betancourt, ¿no? Sí, pero sí, es una paradoja. El tema es cuando suben al poder. Claro. Una vez que subís al poder y si pactás de una u otra manera con el narcotráfico tenés un problema. Podés pactar por la impericia, por la omisión, por la desidia o directamente de una forma frontal de exhibición a la sociedad y siempre vas a terminar siendo funcional al delito y al narcotráfico. Y lo mismo ocurre en países de Centroamérica con el tema del narcotráfico, con el tema de las maras y demás. Claro. Ahora, cuando vos decís esto del desplazamiento, ¿no? Eso en sí mismo me parece que implica que no hay manera de combatirlo si no hay una estrategia, no sé si global, pero regional, digamos. Claro, porque si no, Colombia se cierra, pero nos lo manda para acá o para Bolivia. Vos tenés que ingresar con un... Claro. La primer política en el corto plazo, entre el corto y el mediano plazo, es contener, avanzar sobre lo que vos tenés en tu país, con lo cual necesitas que todas las provincias se pongan de acuerdo, tiene que haber una cooperación entre las distintas policías, entre los distintos gobiernos, una bajada de línea nacional para que sea aplicada por cada provincia y que cada provincia además tenga su política de seguridad de acuerdo a cuál sea la máxima delictiva que predomina dentro de cada provincia y después en el largo plazo sí plantear una lucha regional que tiene que ser obviamente a nivel continental porque es de la única manera. Ahora, Laura, ¿cuánto tiene que ver los políticos, ¿no? La no mirada de los políticos, la no mirada de los jefes de... Esta alianza que se da a veces entre la policía, las fuerzas de seguridad y los intendentes o los gobernadores. Todo. A ver. Absolutamente, porque, a ver, sin la connivencia de los grandes grupos del poder político y económico, el narcotráfico no se hubiese consagrado en ningún país del mundo. Y Argentina precisamente no es la excepción. A veces cuando uno habla con investigadores, con especialistas de México, de Colombia, de Centroamérica, nosotros en Argentina no tenemos un cartel de la droga propiamente dicho como los colombianos, como los centroamericanos y demás. Tenemos bandas de narcotraficantes con perfil de cartel. ¿Y eso es peor porque no se sabe con quién negociar? No, simplemente porque no han pasado a otro país. La banda de narcos con perfil de cartel que hay es la de los monos, pero no logró plantar una célula. Escala, digamos, claro, digamos, para convertirte en un cartel tenés que plantar una célula, por ejemplo, en Perú. Los monos tendrían que haber plantado una célula en Perú, en Bolivia o en algún otro país y tener un liderazgo del tipo del Chapo Guzmán, Escobar Gaviria, y era cantero en su momento, pero que no llegó a ese nivel porque, porque lo mataron. Pero a veces cuando hablas con investigadores de otros lugares te dicen que en Argentina cuando hablan de cartel, entre comillas, tal vez distorsionado la real definición de cartel, hablan de la policía, hablan que la policía sería en Argentina un cartel. Ah, mira. Razón por la cual habla de la connivencia. Aparte, es innegable que en todos los casos vinculados al narcotráfico siempre hay alguien salpicado de algún sector de la policía, sea la federal, sea la bonaerense. No hay controles y de hecho la información que baja desde Centroamérica es que las cárceles en Argentina se parecen mucho a las cárceles hondureñas. Hay una bajada del delito de lo que es del adentro hacia el afuera, hay una dialéctica entre el afuera y el adentro para el dominio del territorio y demás. Y de hecho salió una nota el domingo en Clarín sobre los espartanos, que son, digamos, los
los sicarios y al mismo tiempo los guardaespaldas de un capo de una banda narco que comandaba la Villa 31. Y eso es el equivalente a lo que se conoce como los chuchos en Centroamérica, que son, digamos, dentro de las maras, es el sicariato interno que tienen las maras, que también ofician como guardaespaldas. Como una especie de guardia privada, y eso ocurre digamos, dentro de las cárceles de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Cada vez tenemos más puntos en contacto y cada vez tenemos más negación sobre el tema. No hay una, digamos, nosotros tenemos que entender que la droga es un proyecto de muerte, su principal hacedor es el narcotráfico, y el narcotráfico trae todas estas miserias delictivas en una cadena de fusiones y de traiciones que va proliferando de manera sostenida en la Argentina. Ahora, Laura, ninguno, o por lo menos que yo haya escuchado, de los partidos políticos que están participando de este proceso electoral, hasta ahora han dicho nada mucho más allá de hay que combatir el narcotráfico, ¿no? Como una cosa de principios. El gran problema es que todos los políticos hablan del tema del narcotráfico y están, digamos, empapados de lugares comunes, de clichés, el narcotráfico es malo, soñamos por un país mejor, y la seguridad nada tiene que ver con un sueño ni con una necesidad. La seguridad es un derecho. Y bueno, hay políticos que tampoco hablan demasiado sobre el tema porque están en gestión y tienen a las provincias bastante comprometidas. De la Sota es uno de los políticos que habla sobre el tema del narcotráfico, que de hecho creó su policía antinarcotráfico dependiente de la justicia. Es un proceso, digamos, que tiene que transitar varias etapas y que se está encontrando también con lo que está pasando en la provincia, pero la formación de ese tipo de policía reconoce que era una provincia complicada con el narcotráfico, como todas las provincias a nivel nacional, pero con una gestión que implica querer avanzar sobre el flagelo. Y después, tenés mucho maquillaje, como en la ciudad de Buenos Aires, que a un delito te lo responden con una bicisenda, qué sé yo, Macri, no sé, tenés un problema con el narcotráfico y te planta un árbol, un jardín colgante, y después tenés el aparato reproductivo de lo que son las policías comunales, las municipales, que mientras países como México, ya perforados por el narcotráfico, las están sacando, en Argentina las están poniendo. Te agradecemos, no, Laura, por favor. Gracias a ustedes. Y esta, sin ninguna duda, es una guerra perdida. Por ahora, en el mundo, es una guerra perdida. La vamos perdiendo por goleada, ¿no? Es así. Sí, sí, yo no diría que es una... En realidad, no sabes por qué no es una guerra perdida, porque ni siquiera estamos avanzando ni luchando sobre el tema. Dentro de 4 años lo volvemos a hablar, a ver qué pasa. Gracias, Laura. No, por favor. Chau, nos vemos el próximo. Esta vez, pará. Esta vez es martes, pero a partir de julio nosotros nos vamos a volver a nuestro horario tradicional, que es lunes 20:30. Dale. Chau, hasta la próxima.